Buenas noches. Se volvieron a vivir horas muy difíciles en el tema de la inseguridad, de la violencia, de los asesinatos. En las últimas 24 horas, en cifras preliminares, se contabilizaron 78 asesinatos, cifras preliminares. Y esta mañana fue asesinado el director de Desarrollo Social de Fresnillo, el señor Juan Pérez Guardado, un hombre que además era cuñado del senador Ricardo Monreal. Él se encontraba dirigiendo a unos trabajadores en la avenida Prolongación, Sonora, cuando le dispararon. De acuerdo con el gobernador David Monreal, el ataque fue directo. No hay detenidos hasta el momento. Y esta noche fue asesinado el empresario Cecilio Murillo, quien era hermano del presidente municipal de Sombrerete en Zacatecas, de Alan Murillo. Zacatecas otra vez, Fresnillo otra vez, Sombrerete. Hoy se llevó a cabo el inicio de la audiencia intermedia del grupo de 13 personas acusados, los puestos responsables de haber participado en el atentado en mi contra, el atentado del 15 de diciembre de 2022. Así se dieron las cosas. 418 días después del atentado en su contra, Ciro Gómez Leiva llegó al Centro de Justicia del Reclusorio Norte para por primera vez estar de frente con quienes las autoridades acusan de haber planificado y materializado el atentado del que salió ileso, gracias a que el blindaje de su camioneta contuvo 9 balazos. En la sala de audiencias estaban los 13 imputados, 6 mujeres y 7 hombres, presos desde hace poco más de un año. La audiencia duró alrededor de 2 horas. Fue rápida y sin contratiempos. Ahí, los abogados de 5 de las mujeres, Yunuen, Daniela, Leslie, Tania y Elizabeth, solicitaron un proceso abreviado, lo que implicaría reconocer la acusación que les imputa la Fiscalía por el delito de asociación delictuosa para cometer el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Su audiencia se fijó para el 15 de febrero. Así que las 5 mujeres con sus abogados tuvieron que abandonar la sala. La audiencia continuó con solo 8 imputados, quienes de vez en vez cruzaron miradas con Ciro Gómez Leiva, incluso uno de ellos, el Bart, quien habría disparado contra él. Hoy estuvo a menos de 6 metros de distancia. La audiencia intermedia se suspendió para que los abogados de los imputados y los fiscales realicen una junta de trabajo para llegar a un acuerdo y determinar cuáles de las 600 pruebas que se pretenden exhibir en juicio serán debatidas y cuáles no. Y de hecho la acusación, estamos hablando de un tomo que es la acusación, y son cerca de 600 pruebas, medios de prueba que se depurarán, y no creo que llegue ni a 60 si nos sentamos y a una mesa de trabajo para debatir y acerca de los hechos que realmente son controvertidos. A la salida de la audiencia, Ciro Gómez Leiva fue increpado por familiares de las mujeres presas. Gracias. Muchas gracias. Que deslinde a las mujeres que no tienen nada que ver con Yo deslindo a... que están aquí justamente, que no tienen nada que ver aquí. Así como usted dice que es bien honesto, deslinde a las mujeres que no tienen nada que ver. Muy bien. Gracias. Sí, la sensación es difícil al haberme topado con las personas que de acuerdo con la autoridad me agredieron. Es una sensación difícil, es dura, es un momento anímico, psicológico difícil. Yo no le deseo el mal a nadie, absolutamente a nadie. Si ellos fueron, pues ni hablar, tendrán que enfrentar a la justicia, ¿no? Hoy pude ver al Estado mexicano funcionando, lo pude ver a través del trabajo que está haciendo la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, lo pude ver a través del trabajo perfectamente llevado a cabo por el juez y por el Poder Judicial. Hoy lo pude ver y lo agradezco. Gracias a todos ellos. Gracias a mi abogado, asesor víctima, Javier Esquinca. Vamos a regresar al tema al final del programa. Por cierto, David Hernández, el abogado de alguno de los imputados y de Armando Escárcega, a quien le dicen el patrón, informó que le va a pedir al patrón, que está preso en Estados Unidos, que renuncie a cualquier impugnación que retrase su extradición a México. Que venga a México, le va a pedir
su propio abogado. Quien lleva la defensa ya es el licenciado David L. Becker, que es quien lo está llevando. Él es el que se encargaría de hacer esto. Sin embargo, consideraría yo que venir a México y hacer frente a esta imputación de que es asociación delictuosa le beneficiaría a él, porque bueno, desde el primer momento que esté en territorio mexicano y es detenido o fuera detenido, empezaría a contar como su prisión preventiva. Y evidentemente, si queda allá en Estados Unidos y se queda allá por un año, en lo que el tiempo que se tarde esta extradición, pues es en perjuicio de él, porque no va a ser contada aquí en México. Vamos a regresar al tema al final del programa. Claudia, la segunda parte, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Aquí seguimos. Buenas noches. Se te quiere y se te respeta. Aquí seguimos. Gracias, Claudia. Alguien hace 3 meses, noviembre 3 del año pasado, alguien quiso matar a Juan Pablo Izquierdo, colaborador cercano de Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón. Y hoy, a 3 meses del atentado en su contra, no sabe quién, no sabe por qué. Posiblemente la semana entrante le quiten la cánula, lo den de alta, quizá recupere su vida, pero hasta no saber quién lo quiso matar, nos dice difícilmente recobrará su paz. ¿Crees que pudo haber sido producto de un asalto o realmente iban en contra tuya? Pues pudiera ser. ¿Tú qué crees? Es que ni siquiera vi que va. Es más, yo te puedo decir que cuando desperté, después de muchas semanas, me sentía impotente. Pues ahí también ya empecé a sentir un poco de angustia. ¿Volviste a nacer, Juan Pablo? Lo sé. Y espero, de verdad, no fallar. ¿Cuánto te quitan la traqueotomía? Primero Dios, el 14. Ay, la semana que viene. Sí. ¿Y ya? ¿Después de eso qué sigue? Incorporarme a mi trabajo. ¿Vas a regresar? Sí. A pesar de no saber quién te quiso matar, por qué te quisieron matar. Sí voy a regresar. ¿No tienes miedo? Miedo siempre he tenido. Creo que eso es inevitable. Pero tampoco puedes vivir con miedo. Dios dirá. Y si hay justicia en esta sociedad, va a venir la justicia. El gobierno, la instancia correspondiente, en este caso la Fiscalía, sabrá si hace o no su trabajo. Supongo que vas a tener algún tipo de protección. Espero que así sea. ¿Te han dicho algo? No por el momento. ¿Y si no te la llegaran a dar, de todos modos retomarías tus labores? Lo voy a hacer. Y te repito, yo no tengo enemigos. Nunca los he tenido. Por eso es más la incertidumbre de ese caso del señor Ciro. ¿Tienes dudas de que haya justicia? La verdad. Ojalá. Fuerte abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias por el testimonio que nos diste. Por recibirnos, por la y entrevista por que te contarnos dio, su historia. Claudia. Sí. ¿Quién lo quiso matar, Ciro? Es una pregunta sin respuesta. Desde diciembre hemos buscado a la Fiscalía de la Ciudad de México y su única respuesta ha sido: hay avances, pero no nos dicen qué avances. Si hay una investigación abierta, ¿por qué ni siquiera han llamado a declarar a Juan Pablo Izquierdo? Es la primera entrevista que da Juan Pablo ante una cámara. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Hace 4 semanas, el dirigente del Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López, nos dijo que su partido estaba valorando no presentar candidatos en zonas que no dan condiciones de seguridad. Bueno, ayer en la tarde, Julián López
esta persona, y 3 más de su equipo fueron retenidas y golpeadas en la autopista del Sol después de la caseta de Palo Blanco. Regresaban de una convención nacional del Partido Movimiento Ciudadano y así cuenta lo que les pasó. Fuimos interceptados por un comando armado que con mucho lujo de violencia y fuertemente armados nos cierran el paso, nos despojan de nuestras pertenencias, incluido el vehículo de la organización. Nosotros entendimos que con ello era suficiente, pensando que era un robo de vehículo. Sin embargo, nos obligan a subirnos a otra unidad, en donde durante un trayecto de aproximadamente 30-40 minutos, pues fuimos torturados psicológicamente. A mí en lo personal me condujeron con una pistola en la cabeza durante todo el trayecto, y en el diálogo y la interlocución que hicieron con nosotros les expusimos a qué nos dedicábamos, quiénes éramos, qué estábamos haciendo. Hicieron una serie de llamadas y tomaron la determinación de dejarnos sobre la autopista, no sin antes con un estilo muy difícil, haciéndonos caminar por un paraje oscuro, donde nos inclinaron, nos arrodillaron y al parecer tenían otras intenciones. Simplemente nos amordazaron, nos amarraron y nos dejaron ahí expuestos a la intemperie. El dirigente del Movimiento Ciudadano en Guerrero: así vamos a ir a elecciones dentro de menos de 4 meses. Después de eso fueron auxiliados por guardias nacionales. Julián López está internado en una clínica por golpes menores. Multa por tramposos, multa. Una multa del INE. Mi pato. Saludos a Beltrones. ¡Ay, papá! Te la vas a... Anoche vimos este video grabado el sábado en el Estadio Universitario, en Monterrey, el partido de Tigres y Pumas. Es el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, con el gobernador Samuel García. Le mandan un mensaje al candidato priista senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Temprano, Beltrones respondió en su cuenta de X: no se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias. Álvarez Maínez le respondió rápidamente. Dijo: la gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla Dante, lleva a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta campaña porque será la última. Saludos. Cero arrepentimiento por parte de Jorge Álvarez Maínez de lo que hizo. Beltrones le respondió, dijo: no hay vieja o nueva política, lo que hay son buenos o malos políticos. Pobre Nuevo León, pena, Movimiento Ciudadano. Ya estará sobrio. Más tarde, y al parecer ya asesorado, Jorge Álvarez Maínez, el diputado Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial, dijo esto. Por supuesto que me hubiera gustado que no se subiera ese video, que no estuviera así. No es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña. Lo que estoy diciendo es que justamente es un sábado por la noche, es un estadio de fútbol, es un convivio entre amigos, no es un acto de campaña que ni ha iniciado, no es un centro de trabajo, no es un asunto de la mañana y no es justificación, estoy dando el contexto. Pero por supuesto que no tengo ningún problema en si alguien siente que eso lo ofende, pues en pedirle una disculpa. Yo no tengo esa soberbia sobre ninguna situación. No se disculpó en el momento que lo pudo haber hecho hoy temprano. Y la pregunta: sábado en la noche es un buen momento para insultar, para grabar un insulto y transmitirlo en redes sociales. Claudia Sheinbaum recibió su constancia como candidata presidencial del Partido del Trabajo, como parte de la coalición con Morena y el Partido Verde. Al recibir su constancia, dijo esto: nuestras causas son la democracia, son las libertades, son la vida digna del pueblo de México y son los derechos del pueblo de México.
Por eso hemos luchado, por eso protestamos y por eso cuando lleguemos después de este gran presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestra protesta junto con ustedes es que no nos vamos a cansar de seguir luchando en cualquier lugar donde estemos y más desde la Presidencia de la República, por seguir trabajando junto al pueblo de México por la construcción de un México de derechos, un México democrático y un México de libertades. Xóchitl Gálvez terminó su gira por Estados Unidos, hizo un balance de los eventos de estos días y explicó por qué le pidió al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a Luis Almagro, que vigilen las elecciones de junio. Nosotros sí estamos planteando el que haya una observación electoral antes, que sería ahora, durante el proceso electoral y después. ¿Qué pruebas tengo? Pues hay que mirar lo que hace el presidente desde la mañanera hacia mi persona, los ataques sistemáticos que recibo por parte del gobierno federal en el momento que se anunció mi posible candidatura. Y viene una persecución legal. No se limitan a solo hacerlo desde un punto de vista mediático. Se inician carpetas de investigación, se amenaza a nuestros seguidores. Y bueno, para cerrar el tema electoral, hoy el INE le presentó a los partidos políticos el protocolo de seguridad que van a dar. Sin embargo, la propuesta no convenció a los partidos de oposición. Marco Cortés, presidente del PAN, dijo que le parece un protocolo insuficiente, que el INE debe pedirle al Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, a todas las autoridades y fiscalías que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad. Y como era de esperarse, la sesión en la Cámara de Diputados se calentó. Y vaya, se va a calentar más seguramente luego del paquete de las 20 iniciativas que envió el presidente López Obrador. En el inicio del debate del paquete presidencial que busca modificar 50 artículos de la Constitución, los diputados de Morena se quejaron del argumento de inconstitucionalidad con el que los ministros de la Suprema Corte batearon las reformas aún pendientes del sexenio. Si existe un poder en México que se coloca hoy por encima de la Constitución, es el propio Poder Judicial Federal. Y sin mencionar ninguna de las coincidencias que hasta ahora sus legisladores dijeron tener en materia de salarios, programas sociales y pensiones, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano centraron sus mensajes en los temas donde el no es rotundo. Jamás avalaremos el destazamiento del Poder Judicial. Que se entienda y bien. Los organismos constitucionalmente autónomos no son propiedad de nadie, ni están para complacer al presidente en turno. La coalición de Morena, PT y Partido Verde acusó a la oposición de colocarse en contra de los derechos sociales que el gobierno busca defender. La oposición reviró que los destinatarios de esos derechos son asfixiados por el olvido gubernamental y que las reformas enviadas por el presidente no son la panacea. Con estas reformas, el presidente rinde homenaje al fracaso de su propio gobierno. También pretende arrebatarle de manera indigna el micrófono a quien él llama su corcholata. Vaya forma de humillar a la candidata presidencial. Ese tipo de carteles y decir que Claudia Sheinbaum no tiene criterio propio son posiciones profundamente misóginas y transfóbicas. Y aunque los diputados del presidente ya calendarizaron el encargo que les hizo Palacio Nacional, prometiendo desahogar las 20 reformas del 18 al 30 de abril, la oposición le envió una atenta aclaración al presidente. Y hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México. ¿Es cuánto, Presidenta?
Anoche presentamos las imágenes de la crítica situación en la que se encuentra el lago Cuitzeo, el segundo más grande de México. Casi el 70% del lago está seco. Hoy fuimos al lago más grande del país, al lago de Chapala, en Jalisco, y esto encontramos. Pues es por el bajo nivel que no estamos saliendo. Claro. Es que la lancha está pegando con la tierra. Sí, está pegada aquí abajo. Y eso que nos encontramos pues en esta área donde se supone que debería que estar un poco más profundo porque pues hasta aquella área está la orilla. Se va a poner más crítico. Es el sentimiento que genera ver el lago de Chapala, el lago más grande de México, a un 45% de su capacidad debido a la intensa sequía. Nos encontramos en la isla de los Alacranes. Anteriormente en esta parte pues estaba cubierta por el agua. Hoy se puede caminar en esta zona que sería pues lo que simularía precisamente la cola de un alacrán. Por los bajos niveles del lago de Chapala, pues como pueden ver se puede caminar. Desde el malecón del lago de Chapala se puede ver cómo en donde antes había agua, ahora solo queda lodo y partes secas. De continuar esta situación, el panorama será más crítico en los próximos meses. Lodo, olores fétidos es lo que se puede ver aquí en el malecón del lago de Chapala. Aquí es clara muestra de los bajos niveles que el día de hoy presenta. Es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana en Guadalajara. Aporta el 60% de agua para esa región y hoy está a un 45% de su capacidad. Pero llegamos a un acuerdo económico, yo se lo suplico, ¿sí? Yo se lo voy a pagar con creces, no me destruyan. Cuando sale el diputado Saúl Huerta Morena, sale totalmente desnudo y se acuesta en mi lado derecho. Aquí estoy para dar la cara en el momento en que sea requerido por un juez de control, ahí estaré. Tengo que ir a un proceso para demostrar mi inocencia. Y ahí estuvo, en agosto de 2021, vimos aquí cómo se entregó ante las autoridades de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México el entonces recién desaforado diputado federal de Morena, Saúl Huerta. Hoy fue sentenciado a 22 años de prisión por violación en contra de un menor de edad en Puebla, con lo que quizá salga de prisión hasta 2046. Esta es la segunda sentencia en contra del exdiputado Huerta. En noviembre, la séptima sala del Tribunal Superior de Justicia Capitalina lo sentenció a 3 años y 4 meses de prisión por abuso sexual agravado, sentencia que fue impugnada por sus abogados. Por lo pronto está preso en el reclusorio Oriente y tiene en su contra otros 2 procesos por agresión sexual. En otras cosas, los republicanos en el Senado de Estados Unidos hundieron el acuerdo para reforzar la frontera norte. Las palabras de Donald Trump tuvieron eco en los republicanos. Dejaron a Joe Biden sin su propuesta de cierre de la frontera. Una muy buena noticia para Trump, con lo que sea que eso haya significado. Lo que sea. Gracias, Claudia. No me puedo ir. Y gracias por todo. No, gracias a ti. Gracias por seguir aquí. Bueno. No me puedo ir. No me puedo ir, porque los restos del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, llegaron esta mañana al aeropuerto de Santiago. Piñera, que murió ayer tras un accidente en el helicóptero que él mismo piloteaba. El ataúd fue recibido por un cortejo de la Fuerza Aérea. El presidente Gabriel Boric estuvo presente para dar el pésame a la familia de Piñera. Un gesto que no era parte del protocolo y que los medios chilenos destacaron como un acto de generosidad. Más tarde, sus restos fueron trasladados a la antigua sede del Congreso. Ahí es velado a puertas abiertas y el viernes concluye el funeral de Estado con un homenaje en el Palacio de la Moneda. Será sepultado en una ceremonia privada. ¿Ahora sí? En paz descanse. Ahora gracias. Sí, Ciro. Gracias, Claudia. David. Y que llega la caballería privada a salvar por lo menos durante 2 semanas más la alianza Aeroméxico y Delta. ¿Y dónde está el gobierno mexicano?
Ahorita te platico, Ciro. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos decidió darle un poquito más de tiempo para analizar la alianza, si mantiene o no la alianza entre Delta y Aeroméxico. David. ¿Cómo estás, Ciro? Buenas noches. Siempre es feliz verte. Aquí estamos. Y te digo que somos prácticamente inmortales y ahí nos quedamos. Aeroméxico, Delta. Aeroméxico, Delta. ¿Te acuerdas que, como habíamos informado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo, vamos a cancelar esta autorización a partir de octubre porque México no cumple con los convenios bilaterales, han dañado a la industria aérea de los Estados Unidos y la manera de presionarlos es esa? Se lanzaron prácticamente todas las asociaciones privadas de Estados Unidos y de México a defenderlos. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos hoy dice, vamos a tomarnos un poco más de tiempo para analizar las pruebas. Yo lo que me sigo preguntando es, ¿cuándo va a salir el gobierno mexicano a defender esta alianza? Tú has oído a Jorge Nuño. Sentirán que todavía no es tiempo, que no hay necesidad. Has oído a Raquel Buenrostro decir algo. ¿De qué sirve que salgan ahorita a hacer una declaración? ¿De qué sirve? Porque es un tema que tiene que ver, yo insisto, es un tema político que tiene que ver que el castigado es Aeroméxico. Si es un tema político, no lo vas a ganar con una declaración a David Páramo, al noticiero. Pero no lo vas a ganar ahí. Pueden salir. Ya el Jorge Nuño me dijo en el programa de radio. Ahí está. Que por cierto, hoy se vio muy engalanado mi programa de radio. Sí, gracias. Como pocas veces. Dijo que iban a ayudar a las empresas. Lo que tiene que hacer el gobierno mexicano, como he dicho en una buena de ocasiones, es cambiar la política abusiva que están teniendo, sacándolos del aeropuerto del aeropuerto de la Ciudad de México, poniéndoles, eso es lo que tiene que hacer, y el que tiene que resolver eso es el gobierno mexicano, no la buena voluntad. Ahí sí. Remátala, David. Por primera vez en 30 años, México le vende más a Estados Unidos que China. Hacemos una pausa al regresar. Gracias por sus mensajes, por su acompañamiento. Aquí estamos. La vida sigue. Volvemos con eso. Hoy, este miércoles, en un juzgado federal, pude ver al Estado mexicano. Pude ver funcionando y muy bien al Estado mexicano. Gracias a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, por la seriedad y calidad del trabajo que están haciendo en torno del intento de homicidio que viví. Y gracias al juez federal y a su equipo, gracias al personal del Centro de Justicia, el Reclusorio Norte, muy impresionante su precisión, la solvencia con la que llevaron a cabo la audiencia de hoy y supongo llevan a cabo las audiencias. Gracias desde luego a mi abogado, a mi asesor victimal Javier Esquinca. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Creo en las instituciones y creo en las personas. Ojalá ni la Fiscalía ni el juez castiguen a quienes no hayan tenido que ver en el atentado. Y a los que se pruebe que sí tuvieron que ver, estoy seguro que vivirán un proceso legal que se llevará por nota. Se tendrá que aplicar la ley. Yo no le deseo el mal a nadie, pero así es esto, ni hablar. La ley es la ley. Muchas gracias por sus mensajes, por su acompañamiento. Aquí estamos. La vida sigue. Buenas noches. Ánimo.